¿Qué tal, mis hermanos? Saludos, Dios les bendiga, feliz día de preparación. Hoy traigo con ustedes este tema, análisis importante sobre el tema del video del pastor Bullón, que fue esta semana, salió en noticia, y vamos a analizar si la perfección es bíblica o no. Vamos a hacer una video reacción a solamente unos pocos minutos de este video donde él habla su posición al respecto. Y bueno, vamos a analizar, vamos a ver. Primero escuchemos lo que él dijo en esta primera parte. Nada en la Biblia nos lleva a creer de que el perfeccionismo o la perfección sean requisitos para nuestra salvación o mismo para vindicar el carácter de Dios, como algunos insisten en querer creer. Vuelvo y repito, todas las ideas perfeccionistas de última generación, de generación santa, todas estas ideas brotan del mal entendimiento de conceptos bíblicos y del mal uso de los escritos de Ellen G. White. Así de sencillo. Pero cuando veo las argumentaciones que usan, son muy raras. Es sencillo. Te voy a mostrar en la Biblia que sí se puede ser perfecto. Y no usan un único texto bíblico, con puras citas de Ellen G. White. Todos nosotros deberíamos querer ser perfectos. ¿Está bien? Todos nosotros debemos querer vivir una vida sin pecado. Y honestamente quiero vivir una vida sin pecado. Y lucho mucho para eso. Pero yo sé que en esta tierra es imposible, por lo que me dice la palabra de Dios. Pero la propia Biblia, la palabra de Dios, dice que mi perfección existe en Cristo y no en mí. Y aquí está mi problema con esta gente, con estos sinceros y honestos hermanos que creen en el perfeccionismo. Ellos no se dan cuenta de que al querer creer en algo que no es bíblico, yo sin darme cuenta estoy rechazando el sacrificio de Cristo y reemplazándolo por el mío. Y queridos, yo sé que la expresión es dura, pero no hay nada más satánico que eso. Así como queremos decir que música A, B o C es satánica, eso, perfeccionismos, también son satanismo. Bueno, han escuchado varias cosas que he dicho. Primero, que no hay ninguna parte en la Biblia que nos manda a ser perfectos. Vamos a mostrar que eso es falso. Otra cosa es que dicen que los que presentan el tema no usan un solo texto bíblico, sino puras citas del espíritu de profecía. Puede ser que sea cierto ese argumento, pero aquí en el video de hoy vamos a desmentir, vamos a desmontar este mito, este engaño. Vamos a mostrar con solo la Biblia. No usaremos ni una sola cita del espíritu de profecía para hablar de ese tema. Solo Biblia. Y demostraremos que está mintiendo. Porque la Biblia abunda en textos que nos mandan a guardar perfectamente la ley. ¿Sí? Y vamos a mostrar también que el verdadero satanismo consiste en creer que no se puede vencer la ley, el pecado, la transgresión de la ley, que no se puede guardar perfectamente la ley, o también si queremos guardar la ley sin Cristo. Eso sí es lo que vamos a ver que es satanismo. Y bueno, avancemos entonces en el tema, ¿sí? Bueno, lo primero, se nos manda a ser perfectos. Debemos ser perfectos. Bueno, aquí está Jesucristo. En Mateo 5:48, miren lo que él pues nos dice claramente aquí. Sed pues vosotros perfectos. Es un mandato, es una orden. Sed. Es así como una habilitación también, porque los mandatos del Señor son habilitaciones. Y nos manda y nos dice, sed pues vosotros perfectos. ¿Y cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿nos manda la Biblia a ser perfecto? ¿Nos manda el Señor Jesús? Sí, aquí está el versículo. Ahora, ¿por qué debemos ser perfectos? Porque ese es una condición o un requisito. Bueno, tenemos dos textos, Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Sinónimo de perfección es santidad. Santidad es lo mismo que perfección. Y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, sin perfección. Efesios 4:13 nos dice que los dones que se dan en la iglesia y el congregarse en la iglesia es necesario para que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjense que el mandato, la exhortación que se nos dice es que tenemos que llegar a la perfección de Cristo, a un varón como Cristo. Entonces, ¿por qué? Somos imperfectos, no tenemos santidad y necesitamos la perfección como Cristo. Ahora, ¿qué significa ser perfecto según la Biblia? Ya dijimos, sin la santidad nadie verá al Señor.
En Mateo 5:8, Jesús define también, justamente 40 versículos antes, Jesús define lo que es ser perfecto, lo que es ser santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, sin santidad nadie ve al Señor. Los de limpio corazón sí ven al Señor. Entonces la conclusión es que perfección es igual a santidad y es igual a un corazón limpio. ¿Limpio de qué? De todo pecado. Eso es lo que significa ser perfecto según la palabra. Ahora, ¿podemos ser perfectos? Es la pregunta. Bueno, Lucas 6:40, Jesús mismo enseñando dijo, el discípulo no es más que su maestro, o sea, no está por encima de su maestro. Cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Miren, otro texto, Jesús mismo hablando de la perfección. Noten que sí se nos manda, se nos dice que sí podemos ser perfectos. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor Jesús. No estamos usando sino solamente la Biblia. Y Hebreos 12:13 nos habla de la Nueva Jerusalén como aquello de la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, al Dios y juez de todos. O sea, nos hemos acercado a la montaña, a la Nueva Jerusalén, a la congregación, a Dios y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Obviamente que está hablando del carácter. El espíritu aquí son el carácter de los justos que ya están inscritos en los cielos como perfectos. Entonces, mis hermanos, la Biblia sí que nos dice la perfección, que sí podemos ser perfectos. Y es más, está hablando de que hay gente que está ya inscrita en los cielos como perfecto, los que ya han vivido en el pasado. Entonces, ¿podemos ser perfectos? Sí, sí podemos, porque Jesús lo mandó. Ahora, vencer todo pecado es ser perfecto. Otro texto para ampliar en la definición de lo que es perfección, para que comprendamos según la Biblia y solamente la Biblia. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Aquí está hablando de una vestimenta de vestiduras blancas que no está al comienzo de la obra evangélica o de la vida cristiana. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces somos justificados pues por la fe. ¿Y qué significa ser justificado? Somos vestidos de vestiduras blancas. Pero esta vestidura que se menciona en Apocalipsis 3:5 no es esa. No es del momento que comenzamos nuestra vida cristiana. Es del final de la vida cristiana, porque dice el que venciere. O sea que el que ha pasado por la prueba y finalmente la prueba final vence, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, cuando habla de no borraré su nombre, está hablando justamente del juicio. Y está diciendo que en el juicio, por haber vencido, se le otorga vestiduras blancas, un carácter perfecto. Y su nombre no es borrado. ¿Qué es lo que es borrado entonces? Si su nombre no es borrado en el juicio, son borrados sus pecados. Y al ser borrados sus pecados, son borrados de la lista de los libros, pero a su vez también son borrados de su mente, de su carácter. No de la carne, porque la carne seguirá teniendo pecado hasta que Jesús venga y nos transforme este cuerpo mortal en un cuerpo de inmortalidad. Pero el carácter, el espíritu, las vestiduras sí serán limpiadas, serán vestidos de vestiduras blancas. O sea, tendremos esa perfección como la de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 3:5. Entonces, es lo mismo, es un sinónimo vencer pecado que alcanzar la perfección. Ahora, con referencia a lo que dijo Bullón en la última parte del video, que satanismo es buscar en la perfección. Eso es verdad, es satanismo buscar ser perfecto. Bueno, Jesús es quien da la orden. Jesús es quien dice, sed pues vosotros perfectos. Y ya de por sí el dudar de la palabra de Cristo, porque Cristo está dando una orden y a su vez es una promesa. Está diciendo, serán perfectos. Sed perfectos porque se puede ser perfecto y serán perfectos. Obvio que no se refiere Jesús a que por nosotros mismos seremos perfectos. Nadie puede ser perfecto por sí mismo, pero por el sacrificio de Cristo, por el Espíritu de Cristo, por la justicia de Cristo, sí podemos ser perfectos. Y es ahí cuando Jesús está diciendo, sean perfectos porque yo estoy proveyendo todo lo que ustedes necesitan para alcanzar esa perfección. Entonces, eso sí que es satanismo. Satanás significa adversario. Y entonces satanismo es ser contrario a lo que Cristo dijo. Si Cristo dijo que seamos perfectos,
Decir entonces lo contrario a Cristo, decir que no se puede ser perfecto, eso sí es ir contra Cristo y eso sería entonces satanismo. Entonces satanismo es caer en el engaño de que es imposible vencer todo pecado y también es satanismo creer que podemos ser perfectos por nosotros mismos sin la gracia de Cristo. Ahora, Adán, vamos ahora hacia atrás. Adán, ¿era perfecto o pudo haber sido perfecto? Bueno, Génesis 1, 27 y 28 nos dice que Dios le dio una orden a Adán y a Eva cuando los creó, le dijo, fructifiquen la tierra, multiplíquense, llénenla y sojúzguenla. Señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. O sea que Adán y Eva pudieron haberse mantenido en la obediencia al Señor, haber sido jueces y señores de la tierra, dominando todo. Es decir, ellos pudieron haber alcanzado esa perfección, esa obediencia a Dios, a sus mandamientos, porque Dios le dio esa orden y obviamente que si Dios le da la orden es porque era posible para ellos. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva pecaron por desobediencia, por transgredir el mandamiento de Dios, entonces Dios dijo esto en Génesis 3, 22 al 24. Dios primero le dijo a Jesucristo. Jehová dijo ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es Jesucristo? Porque le dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los ángeles no saben el mal. Entonces esto no se lo dijo Jehová a los ángeles, se lo dijo Jehová solamente a Jesucristo, a su Hijo. El hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Ahora, para que no alargue su mano, tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre, y entonces esa viva para siempre en pecado, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó del huerto del Edén. Perdió ese privilegio. Fue destituido de la gloria de Dios. Fue echado fuera. Y se colocaron querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está. Entonces Adán ahora pudo haber sido obediente, no lo fue y ahora queda en una condición de esclavitud, una condición peor. Miren, esa condición en la que queda Adán, esa se la hereda a su descendencia, que somos nosotros. Entonces, es cierto, y aquí tenemos que recordar estas cosas, que tenemos ciertos impedimentos que hemos heredado y que hemos aumentado para ser perfectos. Nosotros tenemos ciertos impedimentos. ¿Qué impedimentos tenemos para ser perfectos? Primer impedimento, Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Hasta desde el pequeño hasta el más grande, todos hemos pecado. Y por tanto estamos destituidos. ¿Cómo nacemos todos los seres humanos? Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no tenemos la gloria de Dios y ya no tenemos entonces para esa gloria que necesitamos para ser perfectos. Pero no es el único impedimento. También tenemos carne de pecado que nos impide. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que ha nacido de la carne es carne. O sea que nosotros no haremos más sino las cosas que nos pide la carne. Desde que nacemos estamos obedeciendo a la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque nacimos en la carne y nacimos entonces con carne. Y no solamente eso, nacimos vendidos a la carne. Tenemos una condición de esclavitud. Nacemos bajo la condición de esclavitud. Miren lo que dice Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y miren la palabra, vendido a sujeción del pecado. O sea, vendido es algo que tú tienes, que te pertenece y tú se lo entregas a otro a cambio de un dinero. Y ya ahora le pertenece a esa otra persona. En este caso, nosotros le pertenecíamos a Adán, nuestro padre, y él nos vendió al pecado, nos vendió a la serpiente. Y por eso es que nacemos esclavos, o como diría Efesios, capítulo 2, nacemos hijos de ira, como los demás. Y Romanos 7:23 nos dice que la condición de que estamos es cautivos a la ley del pecado. Veo otra ley en mis miembros, dice Pablo. Se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo. Cautivo es una palabra que significa que eres esclavo. ¿Esclavo de qué? De la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que desde el mismo momento que nacemos y tenemos carne y tenemos miembros, ya nacemos esclavos a la ley del pecado. Esclavos. Y un esclavo obedece a su amo sin poder decir lo contrario. Entonces, desde el momento que nacemos esclavos al pecado. Ese sería el segundo impedimento que tenemos para poder ser perfectos. Otro impedimento, nacemos bajo la ley. Romanos 3:10 hasta el 19
nos hace una descripción bien clara de que nosotros nacemos bajo la ley. Dice que todos se apartaron, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda ni quien busque a Dios. Todos fuimos hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y luego al final dice, sabemos que todo esto que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo o toda boca se tape y todo el mundo quede bajo la sujeción a Dios. Entonces, todo lo que nos hemos apartado, eso se resume en que nacemos bajo la ley, bajo la esclavitud, bajo la condenación de la ley, porque estamos en cautividad y obedecemos a la carne y la carne se opone a la ley de Dios. Entonces, esa es otra condición, esa sería la tercera condición que nos impide ser perfectos. Otra cuarta, la herencia. La herencia, que sería lo mismo que la carne, o sea, lo que tenemos dentro de la carne, eso también nos impide ser perfectos. Fíjense, además de Génesis 3:22, que nos dice Dios que justamente como Él se da cuenta que el hombre ha cambiado su naturaleza y se convierte en pecaminosa, y Dios no quiere que el hombre pecaminoso coma del árbol de la vida y viva para siempre, entonces lo saca, ¿no? Además de eso, en Romanos 5:12 se nos dice que además de esa herencia de desobediencia, hemos heredado la muerte. La muerte que es la consecuencia de no poder comer del árbol de la vida. Yo le explicaba en estos días a un hermano este tema, haciendo una analogía, que el árbol de la vida vendría a ser como el tomacorrientes, donde colocamos el móvil para recargar la batería del móvil, del celular. Entonces, el celular se va agotando, pero si nosotros lo recargamos se mantiene entonces activo. Pero en el momento que nosotros no tenemos acceso a un tomacorriente, entonces, ¿qué pasa? La batería del móvil llega a cero y se apaga. Entonces, en ese contexto, el móvil sería nuestra vida y con la batería sería el caudal de vida y el tomacorriente que recargaría la batería sería el árbol de la vida. En el momento que nosotros no tenemos acceso, entonces lo que vivimos, la cantidad de tiempo que vivimos, es justamente lo que nos dura en la batería de la vida. Al principio Adán duró 969 años, la batería duraba bastante, pero nosotros somos ya en la generación de los de la última generación y estamos viviendo, han pasado 6.000 años de pecado ya y tenemos una batería que solamente dura 120 años, 110 años, 100 años, cuando mucho. Cuando mucho. Entonces, de 969 hemos pasado a 100 años, cuando mucho. La muerte ha pasado a todos los hombres. O sea, al final todos llegamos a morir. Temprano o tarde todos morimos. Y eso es una herencia. Y por esa muerte que le damos, entonces, es que automáticamente pecamos. Entonces, ese es otro impedimento para alcanzar la perfección. Esa herencia de muerte y de pecado. Y aquí tenemos otro impedimento, que esto es tremendo. Miren todo, aquí estamos levantando una muralla que pareciera que nos va a decir que realmente es imposible, pero sí que es verdad, es imposible para nosotros, en la naturaleza, en la condición que nos encontramos, sin Cristo, es imposible que seamos perfectos. Es imposible que de forma natural alcancemos la perfección. Otro impedimento, nuestra mente. Nuestra mente nos impide ser perfectos. Marcos 7:21, Jesús dijo, miren que estamos hablando prácticamente, son textos de lo que dice Jesús. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, los pensamientos malos no vienen de afuera, vienen de adentro, de nuestro corazón, de nuestra mente pervertida. Que esa mente la heredamos también, heredamos la mente de nuestros padres. Los rasgos de carácter se transmiten de padres a hijos. O sea que eso es tremendo. Y el último impedimento que tenemos para poder obedecer o para poder ser perfecto es los malos hábitos, los hábitos de pecado. Jeremías 13:23 dice, mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. O sea, van a poder cambiar, el negro poder cambiar su piel, el leopardo quitarse las manchas. Es algo que traen de herencia. Cada quien. Nosotros tenemos nuestro color de piel que viene de la herencia. ¿Podemos cambiar el color de la piel? No podemos cambiar nuestra herencia. Así como el etíope o el negro no puede cambiar su piel, así como el leopardo no puede quitarse las manchas, dice aquí, nosotros tampoco podemos hacer el bien, estando habituados a hacer lo malo. Ahí lo está diciendo Jeremías. También, es una pregunta retórica. ¿Podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo? No, no se puede.
No se puede porque el poder de los hábitos naturalmente es más poderoso que el cambio de forma natural. Entonces, pareciera que estuviésemos hablando en contra de la perfección. Estamos hablando en contra de la perfección o pretender ser perfecto basado en tu propio esfuerzo, sin Cristo. Eso sí es imposible. Pero Jesús demostró que cualquiera puede alcanzar la perfección. Y aquí tenemos algo interesante. Jesús dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, vamos a ver otra parte del video de Bullón, porque aquí Bullón, el pastor Bullón, dice otra cosa que es terrible y justamente explica por qué él piensa que no se puede ser perfecto, porque él deforma la obra de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Según él, vamos a ver en el video, que dura 1 minuto y 10 segundos, donde él dice que Jesús vino a demostrar que Adán antes de pecar podía ser perfecto y que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Justamente vamos a ver lo que él dice y luego vamos a mostrar lo que realmente dice la Biblia. Es el intento de sacar o hacer a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está en el cielo, ministrando por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque en la tierra vivió la vida perfecta. Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, con el cuerpo de Adán después de la caída, se enfrentó a las batallas que Adán se enfrentó y muchas más, y vivió una vida perfecta sin pecado para mostrar a todo el universo. Adán pudiera ver, porque aquí estaba la acusación de Lucifer. No, Adán nunca pudo obedecer y Cristo mostró sí pudo. Y yo obedecí. Entonces, porque yo obedecí, tengo derecho a la vida, ahora se le doy mi vida a mis criaturas y yo voy a morir la muerte de ellos. Eso es gracia. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso yo no tengo que estar preocupado, ¿soy perfecto o no soy perfecto? Quisiera ser perfecto. Pero entiendo a través de la palabra de Dios que mi perfección está en Cristo. Mi perfección está en el sacrificio de mi Salvador. Yo soy perfecto en Cristo. Yo soy santo en Cristo. ¿Entienden ese concepto? Ojalá que sí. Bueno, fíjense entonces, ¿no? Aquí lo que vemos es, primero el mismo, y eso siempre pasa, que a veces acusamos a otro lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? En mi pueblo, en mi tierra, hay un dicho que dice cachicamo diciendo la morrocoy conchudo. ¿A qué me refiero? Él comenzó el video, la parte que colocamos, diciendo que los que defienden el perfeccionismo, que llama él satanismo, no usan un solo texto bíblico. Bueno, en todo lo que usted ha escuchado, tanto al principio como en esta segunda parte, no ha dicho ningún solo texto bíblico. No hay texto bíblico que diga, por ejemplo, que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de caer. Eso no existe. Ya vamos a demostrar que la Biblia dice lo contrario. Segundo, tampoco Jesús vino a resarcir o a demostrar que Adán, como dice él, pudo haber guardado la ley. No hay ningún texto, él no lo saca. No lo dice la Biblia. La Biblia, por el contrario, dice que él vino a ser nuestro ejemplo y a mostrarnos que sí podemos nosotros, ahora los hijos de Adán, que tenemos una naturaleza caída, podemos ser perfectos no por nosotros mismos, sino por el poder de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar pues ahora. Vamos a ir viéndolo cada uno, ¿no? Primero, que Jesús demostró que la divinidad unida a la humanidad puede dar la victoria. La divinidad es la que nos da la victoria. Lo que está en negro es lo que es la condición natural del hombre y lo que está en gris es lo que hizo Cristo. Romanos 3:23, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, ya lo vimos. Ahora, ¿qué hizo Cristo para resarcir ese problema? No, el nuestro, no de Adán solamente, el nuestro. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Fíjense el primer texto. Ya este texto demuestra que lo que dijo Bullón es falso y él no sacó ningún texto bíblico. Él mismo dice que los que predicamos esto no nos basamos en la Biblia y él es el que no se basa en la Biblia. Dice que Jesús no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. O sea, en el pasado, desde el momento en que Jesús nació en los días de la eternidad y estuvo y nos creó luego Jesús a nosotros y luego Adán cayó, Jesús se mantuvo sin conocer pecado desde el cielo. Pero cuando Jesús se hace hombre, se hace pecado. Jesús se hace pecado. No es que se hace de la naturaleza santa de Adán, se hace pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. O sea, es un intercambio. Él toma nuestro pecado para luego darnos su justicia. ¿Qué otra cosa demostró Jesús? Jesús fue hecho carne, carne de pecado, y también nació del Espíritu para vencer esa carne. ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que ya estudiamos, que el que nació de la carne solamente es carne y no puede hacer sino las cosas que la carne manda, y lo que la carne dice es desobedecer la ley de Dios. Ahora, Jesús dice en Juan 1:14, ese verbo fue hecho carne. Y Romanos 8:3 es más claro, dice carne de pecado. Ahora, también al mismo momento que Jesús se hace carne, también Jesús nace del Espíritu. O sea, Jesús simultáneamente que nace en la carne, nace del Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo, se lo dijeron a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá, lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Jesús nació del Espíritu Santo a su vez que nace de María. O sea, nace del Espíritu Santo, es concebido del Espíritu Santo en María. O sea que de María él toma la carne de pecado, porque acordémonos que María no tenía carne santa. María no fue sin pecado original concebida, como creen algunos grupos religiosos. No. María tenía carne de pecado y Jesús toma la carne de María, la misma carne que tenía María, carne de pecado. Pero a su vez, como quien lo engendra en María es el Espíritu Santo, entonces Jesús nace ahí mismo del Espíritu. ¿Y qué significa que nace del Espíritu? Bueno, que Él tiene consigo mismo el poder del Altísimo. O sea, Él nace con su condición divina en el vientre de María. ¿Para qué? Para que uniendo su divinidad con la carne de pecado, Él vence. Y así demuestra, y así Jesús demuestra, al Jesús vencer la carne de pecado, uniendo su divinidad con la carne de pecado, ¿qué es lo que Jesús demuestra? Demuestra que se puede ser perfecto, se puede vencer el pecado viviendo aún en esta carne de pecado. Eso es lo que Jesús demuestra, no demuestra Adán. ¿Y qué es lo que demuestra o cómo demuestra que se puede vencer el pecado? Bueno, teniendo el poder de la divinidad, porque Jesús, teniendo el poder de la divinidad, fue que venció su carne de pecado. Entonces, si yo tengo ya carne de pecado, para poder vencer como Cristo, lo que necesito es la divinidad de Cristo. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué hizo también Jesús además? Aquí lo que estamos viendo es cómo Jesús tomó nuestra naturaleza, tomó nuestros impedimentos, pero Él, con su poder divino, con el poder de la divinidad que estaba en Él, pudo saltarse esos impedimentos. Y entonces con eso nos va a demostrar que nosotros podemos también ser perfectos si tomamos de su divinidad. Vimos en Romanos 7:23 que los seres humanos nacemos cautivos a la ley del pecado. Ahora, Mateo 1:20 recalca lo mismo que leímos ya en Lucas, y es que Jesús nace del Espíritu Santo. O sea, Jesús vino en carne de pecado, pero no vino cautivo a la carne de pecado ni a la ley del pecado, sino que Él vino a la ley del Espíritu, porque el Espíritu fue quien lo engendró. También Jesús nació bajo la ley, o fue hecho bajo la ley, como nosotros, que nacemos bajo la ley, pero para Él redimirnos. Miren, Romanos 3:19 ya leímos que nacemos bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5 nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. O sea, Jesús fue hecho bajo la ley. Jesús fue colocado en la condición de nuestra, bajo la ley. O sea, Él recibió la condenación de la ley en su carne. ¿Pero para qué fue eso? Para redimir a los que estaban debajo de la ley. Es decir, a nosotros que nacemos bajo la ley, Jesús se colocó en la misma condición nuestra, no la de Adán, no, la nuestra, para que nosotros fuésemos adoptados hijos. O sea, para Él pagar nuestra culpa y librarnos de esa condenación. A Jesús tampoco la ley de la herencia, bueno, en el anterior que decíamos, así. En el anterior decíamos que Jesús nació como nosotros bajo la ley para adoptarnos. En esta otra parte, a Jesús la herencia no le impidió ser perfecto porque también tenía una herencia divina. En Romanos 5:12 leímos que la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, pero esa es la herencia humana, esa es la herencia de la carne de pecado. Pero en Lucas 1:35 que ya leímos, Jesús también nació del Espíritu. ¿Y qué fue lo que Jesús recibió como herencia
por haber nacido del Espíritu. Colosenses 2:9 lo dice. Él recibió toda la plenitud de la divinidad. O sea, Cristo cuando vino a este mundo no estaba sin divinidad, como algunos creen, no, que Él dejó de ser Dios, que Él dejó su divinidad. No, 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 la Biblia no dice eso. Por el contrario, dice que en Él, cuando estaba en este cuerpo terrenal de pecado, en ese cuerpo de pecado habitaba toda la plenitud de la divinidad de Cristo. Y por eso fue que Él venció. Por eso fue que Él, aun teniendo carne de pecado y naciendo bajo la condenación de la ley, haciendo sido hecho bajo la condenación de la ley, Él, sin embargo, no pecó. ¿Por qué? Porque tenía la plenitud de la divinidad ahí en Él. Y esa plenitud de la divinidad le impedía pecar. Porque es lo que dice la Biblia, ¿no? La simiente de Dios, cuando está en ti, no practicas el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Cristo no pecara, aun cuando fue tentado? Que en Él estaba el poder de la divinidad y con ese poder Él podía vencer las tentaciones. Avancemos. A Jesús también se le imputó nuestra mente, que sería nuestro impedimento de la mente. Se le imputa a Jesús nuestra mente carnal, y sin embargo su mente divina fue la que dominó siempre. Ya habíamos leído en Marcos 7:21 que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y sin embargo Jesús dice en Juan 8:29 que Él siempre hizo lo que le agradaba a su Padre. Y me gustó mucho mientras preparaba el tema, porque en Hebreos 10:5 y 7, Pablo cita el Salmo 40 aplicándolo a Jesús, que Jesús dijo: no quisiste sacrificio y ofrenda, me preparaste un cuerpo. O sea, eso es Hebreos 10:5, me preparaste un cuerpo. Y Hebreos 10:7, entonces yo dije, he aquí, en la cabecera del libro está escrito sobre mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos. Cuando vamos al Salmo 40, que es el texto original que Pablo está citando, en el Salmo 40 se añade un elemento más. O sea, se dice que cuando Jesús dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, que está en Hebreos 17, también Jesús dijo en ese momento, tu ley está en medio de mi corazón. O sea que Jesús tenía el corazón, nosotros tenemos el corazón lleno de malos pensamientos, y a Jesús se le imputa nuestro corazón, porque Él no pecó. Acuérdense que los malos pensamientos del corazón son tendencias adquiridas. Hay tendencias heredadas, que son las que vienen en la carne de pecado, y hay tendencias adquiridas, tendencias hacia lo malo. Tendencias adquiridas son las que están en la mente y son resultado de nosotros haber pecado. Cuando uno comete algo, entonces da un paso y entonces crea como un surco en la mente, como un hábito. Se está creando un hábito en la mente, un hábito de pecado, que ya lo leímos en Jeremías. Entonces, esos hábitos que tenemos, esos rasgos de carácter, son resultado de nosotros haber pecado. Ahora, Jesús no tenía esa tendencia adquirida porque le haya pecado, sino que se le imputa. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Jehová cargó en Él esa tendencia. Pero a su vez que esa tendencia estaba en su mente, sin embargo, reinaba en su mente la ley de Dios. Tu ley está en medio de mi corazón. Y con eso está demostrando, Jesús, que está demostrando con todo eso, mis hermanos, está demostrando que nosotros podemos también vencer como Jesús venció, porque Jesús vino completamente como nosotros. O sea, Jesús se le impartió nuestra carne y se le imputó nuestros pecados. No solamente en Getsemaní, desde el mismo momento que Jesús nace. Es lo que estamos leyendo. Y es lo que también dice aquí. Jesús, ¿cómo venció esos rasgos de carácter? Escrito está. Mateo 4:4. Y finalmente su victoria quedó sellada en la cruz, y por eso es que Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, ¿cómo Cristo nos lleva a nosotros a la perfección? La perfección no la podemos alcanzar por nosotros mismos, ya lo hemos demostrado, tenemos un montón de impedimentos, pero Jesús, teniendo los mismos impedimentos, porque Él se colocó en el terreno nuestro, en la naturaleza nuestra, no la de Adán, la nuestra, se le impartió nuestra carne y se le imputó nuestros pecados, fue hecho pecado.
Sin embargo, venció. ¿Por qué venció? Porque la divinidad que tenía, su divinidad que le daba a su padre, le daba la victoria. Entonces aquí, ahora vamos a ver justamente cómo nos lleva Cristo a la perfección. Bueno, dándonos su divinidad, para que así como su divinidad le dio la victoria, ahora su divinidad nos dé a nosotros la victoria. Lo que tiene que ver con esta parte, con cómo Cristo nos da a nosotros la perfección, cómo Cristo es nuestra justicia, es lo que está aquí en fucsia. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. He crucificado al hombre carnal. Pero ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, sigo teniendo carne, pero en esa carne vive el Hijo de Dios y es quien domina. ¿Se dan cuenta? Jesús nos invita a nacer de nuevo. Ahí está la explicación. Porque Jesús mismo fue quien dijo en Juan 3:6, el que es nacido de la carne, solo es carne. Entonces, él nació del Espíritu y por eso venció. ¿Qué le dijo él a Nicodemo en Juan 3:3? De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Ahí está la clave, nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu. Nosotros necesitamos nacer como Jesús nació. Jesús nació del Espíritu y tomó nuestra carne. Nosotros ya nacemos con nuestra carne, pero ahora necesitamos nacer del Espíritu para recibir también esa herencia. ¿Cuál es la herencia que recibimos? La herencia de la liberación. Liberación de la cautividad a la carne de pecado, la cautividad al pecado, y se nos da el Espíritu que nos gobierna, la ley del Espíritu. Dice Romanos 8:1, o sea, Romanos 7:23, que lo leímos, somos cautivos a la ley del pecado. Jesús nació del Espíritu. Y luego de Romanos 7:23, el versículo siguiente, que es Romanos 8:1, Pablo explica, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Se da otra vez de lo mismo. Son las mismas palabras que dijo Jesús cuando le dijo, el que es nacido de la carne es carne y el que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Cómo podemos nacer del Espíritu? Bueno, tenemos que crucificar el hombre carnal y entonces estar en Cristo Jesús, que eso lo que nos da es andar conforme al Espíritu. Y el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí está, necesitamos la liberación. Y Jesús nos libera de la ley del pecado y nos coloca a la ley del Espíritu. Y por eso es que podemos entonces vencer y ser perfectos. Jesús nos adopta y nos coloca también bajo la gracia, o sea, nos saca de estar bajo la ley y nos coloca bajo la gracia. Nosotros nacemos bajo la ley, Romanos 3:19. Jesús fue hecho bajo la ley, Gálatas 4:4. ¿Para qué? Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 6:14, la paga porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no lo va a esclavizar otra vez. ¿Por qué no nos va a esclavizar? Aquí está hablando de enseñorearse, es ser señor, ser amo. El pecado no será más nuestro amo. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley. Ya no estamos esclavos bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia. Jesús nos libera y ya nos libera de qué ley, de la ley del pecado y de la muerte. Y a nosotros la herencia humana tampoco nos va a impedir porque Jesús nos da su naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? De Adán recibimos la muerte, Romanos 5:12. Jesús también en su carne recibió la muerte, pero como él también fue engendrado del Espíritu, de Dios Padre por medio del Espíritu, entonces él recibió del Padre toda la plenitud de la divinidad cuando fue engendrado en María. ¿Y nosotros? Bueno, segunda de Pedro 1:14, mire que lo dice la Biblia. Nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza divina. Y teniendo la naturaleza divina podemos vencer la carne de pecado como Jesús venció. Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Noten que Efesios 3:19 es exactamente lo mismo que Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 se refiere a Cristo, Efesios 3:19 se refiere a nosotros. O sea que así como Cristo
recibió de su Padre, por herencia del Espíritu, la plenitud de la divinidad, y por esa plenitud fue que Él venció su carne de pecado, Él nos da a nosotros también esa misma plenitud, para que seamos nosotros llenos de esa plenitud, y teniendo la plenitud de la divinidad de nosotros por gracia, también podemos vencer nuestra carne de pecado, así como Cristo venció su carne de pecado con la divinidad plena que tenía. ¿Se dan cuenta? Sencillo el Evangelio, sencillo las verdades, y todo es Biblia. Hasta aquí no hemos usado un solo texto de Elena de White. Tampoco hemos hablado por hablar, como hemos visto que Bullón ha dicho sus argumentos, sus ideas, pero ni un solo texto que las pruebe. Y así como Jesús se le imputó nuestra mente, que ya lo leímos, ¿verdad? Se le imputó nuestra mente, ahora Él nos imputa su mente divina. Mira, Marcos 7:21 dice que nosotros nacemos con malos pensamientos en el corazón. Jesús vino también, se le imputó nuestra mente carnal, pero Él tenía de Dios, heredó la ley en su corazón. Y esa ley en su corazón era la que dominaba. Ahora, en el caso nuestro también, por el Espíritu se nos va a escribir la ley en el corazón, Hebreos 8:10. Este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón la escribiré. ¿Ves? Lo mismo que Jesús, que se dijo de Jesús, tu ley está en medio de mi corazón. En Hebreos 8:10 dice que en el nuevo pacto, cuando entramos en el nuevo pacto, la ley de Dios se nos escribe a nosotros también en el corazón. Entonces, ¿es posible ser como Cristo, vencer como Cristo? Sí que es posible, pero obviamente que no por nuestras obras ni nuestra voluntad, sino por la obra de Cristo y de Dios, que obra en nosotros por medio de nuestra fe. 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo. Jesús nos da su mente y su poder divino para vencer nuestros hábitos pecaminosos. En Jeremías 13:23 vimos que estamos habituados a hacer lo malo y que es imposible cambiar, humanamente hablando. Pero Jesús, aunque tenía la imputación de nuestros malos hábitos, Él venció siempre aferrado a un escrito está. Y eso es el poder del Espíritu, que es su divinidad. Ahora en Gálatas 3:14 dice que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. El Espíritu es la mente de Dios. Es el poder de Dios, la virtud del Altísimo que nos va a poder liberar de los malos hábitos. Y Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. No solamente la ley se escribe en el corazón, sino que el Espíritu del Hijo se domina el corazón. ¿Y qué hace? ¿Qué nos impulsa el Espíritu de Cristo? A clamar, Abba, Padre. Miren qué tremendo, tremendo toda esta maravilla de la victoria en Cristo Jesús, la perfección en Cristo Jesús. En conclusión, ¿Cristo puede hacernos perfectos? Bueno, claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo, mis hermanos, todo. Inclusive ser perfecto, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿es satanismo creer y decir que en la justicia de Cristo, en el amor de Cristo y en el poder divino de Cristo podemos ser perfectos y victoriosos de todo pecado? No. Satanismo más bien es decir lo contrario a esta gran verdad que hemos visto sin el espíritu de profecía, pura Biblia. Hemos citado todos los textos y Bullón se ha hecho culpable de lo que él mismo acusa a los demás. Ha dicho sus ideas, sus tradiciones, sus doctrinas erróneas, y ni un solo versículo ha dicho para ninguna de esas ideas. Conclusión, una pregunta que te hacemos a ti más allá de este debate. ¿Quieres tú alcanzar la perfección por la justicia y el poder de Cristo Jesús? Si es así, escribe aquí en los comentarios, quiero ser perfecto por medio de Cristo. Quiero ser perfecto o ser perfecta por medio de Cristo. Escríbelo y si quieres te podemos pasar más materiales donde se explica esto con mucho más detalle. Así que bueno, estamos aquí. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.